Bueno, Shalom Aleichem, bienvenidos a otro estudio de aquí de la Yeshiva en Bogotá. Vamos a seguir estudiando el Erev Rav. Ahora yo quiero comenzar aquí este tercer video con una enseñanza de la Parashá Pekudei, de hablando de reconocer errores y cómo acusaron a Moshe Rabbeinu. Vamos a mirar esta enseñanza basada en dos puntos de vista. El punto de vista de la persona siendo atacada y la persona atacando, ¿sí? Para identificar en este tercer video cualidades o formas que reacciona un Erev Rav, cómo se comporta, ¿sí? Listo, entonces empecemos. En la parashá de Pekudei, ¿okay?, vemos como Moshe entrega una lista muy detallada de los gastos realizados en la construcción de Mikdash, de Mishkan. ¿Okay? ¿Acaso alguien se lo exigió? No. Entonces, una persona, un líder, ¿sí?, debería ser una persona que esté dispuesto a mostrar, ¿sí?, la administración correcta y bien, y defenderse. En Midrash Tanhuma, capítulo 3, respondió a esto. Dice, relatando que un día Moshe iba caminando por el campamento y escuchó una de las personas que dijo, qué gordo se ha puesto Moshe desde la construcción del Mishkan. Y el otro respondió, ¿qué creíste? ¿Que una persona encargada de tanto oro, plata y cobre no va a agarrarse nada para su bolsillo? Cuando escuchó esto, Moshe juró que le rendiría cuentas a cada uno de Am Israel acerca de los gastos del santuario para que nadie sospechara ni hablara mal de él. Listo, entonces tenemos aquí las personas que están atacando. Está mal atacar sin tener pruebas. Eso es una cualidad de Erev Rav. Una cualidad de no Erev Rav es que cuando lo ataquen a uno diga, bueno, muestren las pruebas y con mucho gusto yo les muestro mis pruebas que yo soy inocente. Bien, entonces sigo aquí. Esto lo estoy sacando de aquí de la enseñanza de las alturas de mi pueblo. Me gusta este comentario y lo estoy sacando de aquí y pues de las referencias que les estoy dando. Entonces la pregunta es, ¿acaso a Moshe le interesaba el dinero? Más bien nunca demostró interés de obtener, ¿sí?, nada, ni obtener nada de dinero de egipcio. Cuando ordenó a los judíos tomar el oro y la plata y cobre y hubiera dicho, no, para mí, no. ¿Sí? Entonces, tomaron el dinero de los egipcios por 210 años de la esclavitud. Mientras que Stone recogía las riquezas, Moshe se encargó de buscar el ataúd de Yosef Hasadik para llevarlo a la tierra prometida. Si hubiese querido riquezas, hubiera ordenado darle recogido a Egipto para que todos dependieran únicamente de él. Sin embargo, no fue así. Entonces, ¿por qué dijeron algo tan ilógico a Moshe? Entonces, antes de responder esta pregunta, tenemos que entender que desde el principio una persona que no es Erev Rav, no, su primordial vida o acciones no es alguien que no es, ¿no? Es conseguir dinero. Alguien que sí le interesa solamente el dinero y no hace nada y no se mueve si no hay dinero, eso es una cualidad de Erev Rav. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué dijeron algo tan ilógico de Moshe? La misma pregunta puede hacerse a Korah. ¿Cómo fue capaz de acusar a Moshe de colocar gente querida por él y no los queridos por Hashem en cargos importantes? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿acaso Korah no vio cómo Hashem hablaba con él diariamente, con Moshe en el Joel Moed? O si hubiera mentido en algún momento, sería lógico pensar que la Shekinah de Hashem bajaría todavía con él en persona. No, pues si uno sería Korah, ¿por qué no pensaste en eso antes de acusarlo? Si hubiera algo malo en él, entonces no estuviera respaldado por Hashem. Entonces, además encontramos otra acusación hecha por los 250 seguidores de Korah. ¿Cuál fue? Cualidades de Erev Rav hacia Moshe Rabbeinu. Quizás la más grave de todas las anteriores. Una cosa es robo, pero otra cosa es un Casanova. En el Tratado de Sanedrín, página 110b, cada uno de ellos habló con su esposa y advirtió que no se acercara ni siquiera a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque entonces otra vez preguntamos, ¿acaso es lógico acusar a Moshe Rabbeinu de un hombre mujeriego? ¿O Casanova? ¿O obtener mujeres casadas? Cuando él nunca se encerraba ni a solas ni con su propia esposa Sipora, por temor de que Hashem lo llamara para decirle una profecía y él no estuviera listo. Entonces, cuando una cosa es una persona que usa una vida intachable, o por lo menos una vida bien honesta, y no hay forma de acusarlo, y lo acusan, es Erev Rav.
Estamos aquí hablando de líderes. ¿Okay? La gente pues ya tiene sus fallas, pero líderes haciendo estos tipos de cosas, rabinos haciendo este tipo de cosas, era Rav. Entonces, además, si fuera verdad lo que ellos decían, ¿Hashem seguiría hablándole a Moshe delante de los ojos de todo el pueblo? Pues claro que no. Moshe fue acusado de mentiroso, ladrón, de cometer de adulterios. ¿Sí? ¿Cuál era el interés de esas personas, especialmente sabiendo que no era verdad en esas acusaciones, por haber tantas pruebas simples que demostraban lo contrario? ¿Cuál era? La respuesta es muy sencilla. La entenderemos con un ejemplo. Si un marido llega a su casa cansado del trabajo y la señora le dice que quiere salir con los niños a pasear, y él sabe que si dice no, tendría una disputa. Entonces empieza a buscar mil excusas para no salir y dice, ¿a dónde? No, ese sitio está cerrado. A esta hora vamos a ir. La semana pasada estuvimos allí. La verdad es que él no quiere ir y por eso busca excusas. Es como los científicos ateos, ¿no? Los ateos buscan todos los días pruebas para demostrar que el mundo se creó solo, ¿sí? No por un creador. Eso es también tonto decirlo, que así un sencillo reloj se creó solo, ¿no? Y no por un relojero. Como un mundo tan perfecto y ordenado pudo ser creado solo. Pero la realidad es que como ellos quieren vivir sin la presencia de Hashem, sin un yugo, entonces buscan e inventan excusas ilógicas para justificarse a ellos mismos. Entonces, el científico más grande en los conceptos de evolución, ¿sí? A los Salidis aquí, explica que su último libro escrito al final de sus días, cuyo nombre fue La confesión de un renegado, dice: mis amigos y yo quisimos que el mundo no tuviera significado y para eso buscamos datos convincentes que nos permitiera vivir con libertinaje, ya que si el mundo tuviera un significado, nos obliga lógicamente a subyugarnos a su creador, como nos molestaba eso. Según este concepto explicado, entenderemos muy bien lo que pasó con Moshe. Moshe pidió un donativo para la construcción de Mishkan. Mishkan. Todos vinieron a donar con amor ese dinero, pero habían aquellos que eran muy ávaros. No quisieron donar nada del santuario. La reacción del pueblo hacia aquellos ávaros no fue muy agradable. Los empezaron a mirar con desprecio ya que no había donado para la construcción de la casa de Hashem. Entonces ellos, para justificar sus acciones, que eran ávaras, empezaron a echar las culpas a los demás, acusando a Moshe de ladrón, diciendo: ¿por qué le voy a dar la plata a un ladrón como él? En vez de decir la verdad que ellos mismos sabían, son muy ávaros, no querían dar. Hoy en día vemos esto, para que sepan, diariamente, gente que pide dinero para alguna institución. Y aquellos que no quieren, ¿sí? Aquellos que no quieren, no pueden y que no tienen disponible dinero ahora, empiezan a buscarle algún defecto en la institución a la que aquel hombre representa, para así justificar sus acciones en vez de aceptar la verdad de que no le quieren dar. Tal como ocurrió con Moshe Rabbeinu en nuestra parasha. Entonces aquí tenemos varias cosas. Vav está buscando no ser dador. Busca excusas en la gente de Dios para cumplir sus deseos de no dar. ¿Sí? No solamente eso, sino la persona no quiere dar, no quiere dar de su corazón. Busca un defecto como Moshe Rabbeinu entonces por eso empieza a hacer excusas, muchas excusas para no hacer las cosas. Entonces un Vav lo que hace es excusas. ¿Por qué no viniste a rezar? No, pues no me desperté. No, porque no quise. No, porque no puedo. No, porque mi esposa, porque el dentista, porque el doctor, porque el trabajo, porque el trancón, porque el frío. Y empieza con todas esas excusas. Es una cualidad de Vav. Ahora no estamos diciendo que es Vav, pero posiblemente es Vav, ¿sí? Entonces Korah era un hombre muy acaudalado, que le gustaba el honor, pero no tenía ningún título especial. En un buen día premiaron a su primo menor, Elisafán, con un buen cargo. Cuando le preguntaban a Korah por qué él no fue nombrado en vez de Elisafán, él no respondía con la verdad, que él no era preparado para el cargo y Elisafán era mejor que él en todo, sino que decía: todos los que tienen cargos son nombrados por Moshe, él me odia. Hashem le ordenó escogerme a mí y él mintió al escoger a Elisafán. ¿Sí? Entonces, la gente miente solamente porque hay alguien que hace el mejor trabajo que uno. Los líderes que son Vav, o posiblemente son Vav,
¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? No tienen el cargo, no tienen la sabiduría, no tienen la dirección que el otro tiene. Entonces, ¿qué hacen? ¿Sí? En vez de admitir, bueno, Hashem también trabaja con él, Hashem también obra a través de él, Hashem también trae personas a la Torah a través de él. No, no. Como no le gusta, él quiere ser el único. Entonces, estos líderes o rabinos, ¿sí?, que existen, por lo menos en Sudamérica, que conozco yo, ¿sí?, y que solamente quieren es que solamente a través de mí, a través de yo, puedo ser capaz de enseñarles, de traerlos, de enseñarles, yo soy el que soy apropiado para el cargo. ¿Sí? Verdaderamente tiene que decir, no, no soy apropiado para ese cargo, por eso lo hace otro. Bien. ¿Cuál es el problema? Servimos al mismo Dios, ¿no? Entonces, al mismo Rey. Si otro lo hace mejor, pues Baruch Hashem, ¿no? ¿Por qué difamar? Porque es Zerer Rav. Así nos pasa a nosotros. No es difícil acusarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Nos es difícil acusarnos a nosotros mismos. Nos es difícil aceptar nuestros errores con nuestros compañeros. Culpamos a los demás hablando mal de ellos en vez de decir la verdad. ¿Sí? En vez de decir la verdad, bueno, él también es rabino, bueno, él también es maestro de Torah, bueno, él también ayuda a Israel. Pero no, el Rab siempre está diciendo, este sí es aprobado, este no está aprobado, este sí, este no. ¿Cómo así que este sí, este no? Eso no es por títulos, eso es porque se le nota y su vida es intachable y la persona quiere es seguir a Torah y no escuchar acusaciones falsas. Hay que haber pruebas. Solamente el Rab acusa sin pruebas. Y solamente alguien que es Rav escucha chismes y de acusaciones sobre otro y no exige pruebas. Bueno, ¿cuál es la prueba que usted tiene? Bueno, si hay pruebas, pues entonces llevémoslo a un Beit Din. No, los Rav no van a Beit Din, no acusan el Beit Din, no llaman la atención, no llevan dos testigos, no lo hacen. Solamente es pura lashon hara lo que hacen los Rav. Y este video está grabado para que sepan que muchos de sus rabinos, los que ustedes siguen, ¿sí?, tienen cualidades de Rav. ¿Qué son Rav? No sé, pero posiblemente sí son porque tienen esas cualidades, porque son continuos, no se arrepienten y violan la Torah abiertamente para acusar a otros rabinos. Sigo acá. Así también le ocurrió a los seguidores de Korah. Sabido es que las esposas de Am Israel eran mujeres justas que por sus méritos salieron de Egipto. Ellas no participaron en el becerro de oro, para que sepan, ni ningún pecado realizado en el desierto. Incluso cuando se rebeló Korah contra Moshe, la esposa de On ben Pelet, lo convenció de abandonar a esa gente mala. En ese momento en el que On ben Pelet los abandonó, todos pensaron que Moshe había seducido a la esposa de él, que estaba enamorada de Moshe, y por eso lo convenció para no degradarlo. Imagínense eso. El chisme llegó tanto que a Moshe Rabbeinu le dijo, no, es que él convenció a la esposa, por eso ella está defendiéndolo. Todo el mundo, el que defienda a la persona justa, ¿sí?, es considerado una persona que es pecadora, que está fallando. Imagínense eso. Están los Rav atacando a Moshe Rabbeinu. Está el Rav, los líderes estos atacando a otros líderes. Y la gente, como dije, defendiendo y creyendo lo que dice estas personas sobre una persona justa, ¿sí? Y decirle, si usted no lo ataca, entonces usted también es como esas personas que están difamando. Si usted lo ataca, entonces eres como nosotros y estás en lo cierto. No existe peor manipulación mental de todas las religiones que existen, cristianismo, catolicismo, de manipular a la gente, de hacerles pensar que aquí estamos bien y allá están mal. Eso es un error, ¿ok? Porque ¿quién dice que usted tiene toda la razón? No. Pronto la Torah es la verdad, pero usted de pronto no está actuando bien, ni su gente dentro de su sinagoga. Entonces, eso es una. Dos, o sea, la primera es pensar que usted tiene toda la razón. Dos, pensar que en el otro lado, ¿sí?, Hashem no los está respaldando y usted piensa que usted tiene toda la razón, ¿sí? Tres, pensar que si usted no defiende la causa y usted no ataca al otro lado, entonces usted no es judío, no es parte de Am Israel. ¿Cómo así? Cada uno puede decidir. En todas las religiones, como vuelvo y repito, ¿okay?, manipular a la gente, pensar que allá están mal, aquí están bien, ¿sí?, y difamar al otro lado y de esa manera convencer a la gente, sorry,
Nosotros convencemos a la gente a través de la Torá y la verdad, no a través de argumentos falsos, sin testimonio y acusaciones y difamaciones. No, si allá lo hacen bien, Baruch Hashem, que hubo un problema entre dos líderes, bien, pero ¿por qué difamar falsamente? Y si no los atacas, entonces no te va a ayudar y no eres parte de nuestro grupo. Eso es manipulación, terrorismo religioso. Eso pasa en todas las religiones, incluso en el judaísmo, lamentablemente. Entonces, cuando vieron que esta mujer de On Ben Pellet hizo eso, entonces todos fueron a sus esposas a advertirles que como les digan algo en contra de sus planes de revolución contra Moshe Rabbeinu, seguramente serían ellas también, estaban enamoradas de Moshe Rabbeinu. Y las matarían a ellas y a Moshe por ser infieles. Y por eso las esposas temieron de hablarles algo a sus maridos. No es que las mujeres eran malas. A veces se enseña que las mujeres eran malas. No, tenían miedo de sus esposos que las iban a matar por decir algo. Recuerden, las mujeres eran justas. No eran, por las mujeres se rebelaron. No, las mujeres, claro, no hicieron nada. Y por eso se rebelaron. Pero ellas tenían miedo. Miren los dos lados. Vemos aquí nuevamente cómo hombres es capaz de inventar lo que fuera, ensucia el nombre de su compañero, tal de no reconocer la verdad. Eso es un errav, no reconocer la verdad, incluso cuando se equivoque. El que reconoce la verdad cuando se equivoca, Baruch Hashem, es una cualidad de Hashem, de los hijos de Abraham Avinu, no de Bilam, y tiene la Kedushá, tiene a Hashem dentro de él, y no es un errav, no es de la raíz de errav, conforme el primer video que puse. También los jóvenes, cuando van a escuchar las charlas de los grandes rabinos que ayudan a las personas a acercarse al camino de la Torah, ¿sí? Empieza la familia a decirle: ten cuidado, ese es un fanático, separa familias, te van a lavar el cerebro allá. Allá son muy estrictos, allá son muy ortodoxos. La verdad es que ellos no quieren que sus hijos cambien porque les resulta muy incómodo. Tenemos que ser verdaderos con nosotros mismos. Desafortunadamente mucha gente habla mal de la Torá, de sus sabios, de la Torá de los Talmidei Jajamim. Incluso hablan mal de Hashem con tal de no hacer misvot. Sepa, muchas de estas reuniones que hacen a veces por internet o por Zoom, tienes que poner atención a ver cuál es la persona correcta. Un errav no menciona ni a Hashem, no menciona ni a la Torah, ni menciona ni Teshuvah, ni menciona ni consecuencias, ni recompensa y castigo. Alguien que no mencione estas cosas en enseñanzas, sí, claro, hay que dar esperanza y amor, sí, pero que no mencione algo, una de estas enseñanzas, mencionar a Hashem, Torah, en la palabra, en la boca del rabino, de estos líderes, es errav, cuidado. Aunque tenga la banderita atrás y aunque tenga el título de rabino, cuidado, por favor. Entonces empiezan a decir: lo que dijo Moshe era para esa generación. Hoy en día no es así. La Torah no quiere decir esto, sino aquello. Los rabinos son unos exagerados. En vez de aceptar la verdad y decir: no me es cómodo hacerlo, no me gusta hacerlo, no, acusan es la verdad. Una vez en un seminario de Pesach, dice aquí, en Margarita, había un muchacho muy inteligente que no cumplía nada de misvot, ni siquiera cumplía años. Nos sentamos a conversar, le hice una pregunta muy sencilla, dice aquí el libro: ¿tú crees en Hashem? Me respondió: ¿crees que él fue el que entregó la Torah? Dice: sí. Entonces le pregunté: ¿por qué pecas si no hace los mandamientos? Por 3 días me traía excusas, no eran respuestas. Él se la refutaba a todas. Hasta que el tercer día me dijo, muy entusiasmado: ¿sabes por qué peco? Porque me gusta, la paso bien, me gusta transgredir y me es incómodo guardar los mandamientos. En ese momento le di la mano y le felicité por la respuesta correcta que me dijo. ¿Sí? Le dije: todas las excusas anteriores sí, no valen, ¿sí? El holocausto, el Estado de Israel, etcétera, no eran motivos para justificar tus transgresiones. Si el motivo verdadero era porque estás incómodo y querías transgredir, te gusta el pecado, ok, por supuesto, esto no es correcto, ¿no? Pero dice aquí que se sentó con él a hablar sobre todo lo demás, pero lo principal ya había logrado, que era aceptar la verdad. Aceptar la verdad, incluso en una persona rebelde, ¿sí? Está mostrando que no es un errav. Cuando acusaron a Moshe, pasó lo mismo.
No querían aceptar la verdad y por eso la acusaron de ladrón, Casanova, con tal de justificar sus acciones de los de Rav. La Torá no nos escondió nada, sino que por el contrario no nos lo reveló para que veamos hasta dónde una persona es capaz de rebajarse hablando mal de los demás con tal de que demostrar que él es justo y él es bueno. Que Hashem nos conceda a nosotros, por favor, aceptar sobre nosotros, ¿sí? Y dejar de culpar a los demás, reconocer la verdad, reconocer nuestras fallas, ¿sí? Y que Hashem nos haga personas de Torah. Ahora, y también reconocer a estas personas falsas y que son líderes. La mayoría de ellos son las sinagogas que son reconocidas. Entonces, aquí sin nombres, la cuestión es que usted tiene que saber. Ahora, no estoy diciendo que toda la gente en la sinagoga son el Rav, no. Aquí estamos hablando de los líderes, porque el video anterior terminamos con líderes y como el Samek Mem y como el Zohar menciona que el Rav está dentro de las semillas de los maestros de la Torá. ¿Y cómo los puedes identificar? Aquí está, ¿sí? Aquí está. Ahora, cualquier rabino puede tener fallas de carácter y etcétera, sí, sí, pero hacer esto, difamar a otros rabinos que son temerosos del cielo, come on, sin pruebas, sin acusación, sin llevarlo al Beidín, sin un debate, sin nada, solamente acusación, eso es violar la Torah abiertamente, eso es un error, Rav. Todos podemos fallar, incluso como rabinos, pero hacer estas cosas al punto de querer destruir una persona, una comunidad, unas personas, unas conversiones, lo que sea, ¿entiendes? Es ser raf. De pensar, yo tengo la verdad y los otros tienen la mentira. ¿Quién hace eso? El pueblo judío tiene diferentes puntos de vista de ver la Torah y observancia. Ahora, a ninguno de ellos es difamando y diciendo que la Torah no es. Pero bueno, con esta primera parte aquí de empezar este primer video. Bueno, ahora vamos a tocar un tema de dónde viene Amalek. Voy a leer aquí un poquito de Amalek, varias cosas de información. Bueno, entonces Amalek era un nieto de Isaf. Su padre fue Elifaz, el hijo mayor de Isaf, y su madre Timna, la concubina de Elifaz, e hija de uno de los príncipes de Seir. Entonces nuestros sabios dijeron, Timna era una hija bastarda de Elifaz, pues este había poseído a la esposa de Seir, y de aquella relación nació Timna. Cuando creció procuró casarse con uno de los nietos de Abraham, debido al gran nombre que había adquirido entre las naciones. Se acercó a Jacob, pero éste la rechazó, a causa de su condición ilegítima, claro, era bastarda. Entonces se dirigió a Elifaz, su propio padre, quien la tomó como concubina, y así Amalek fue un bastardo, mamzer, proveniente de una madre bastarda. Entonces, bueno, aquí una cosa bien clara y que lo voy a explicar ahorita al final. Es este error que pasó aquí entre familia. Y claro, como no la podía recibir Abraham vino en su familia, entonces se metió ahí con alguien similar a la familia de Abraham vino desde Esaf. Entonces, pero lo que vemos aquí es que Amalek nace a través de ¿qué? De un rechazo. ¿Ok? Y es importante, ¿por qué? Porque un rasgo de Amalek es rechazar a la gente que se acerca a Hashem. Un rasgo de Amalek es rechazar a conversos. ¿Que es Amalek? Posiblemente, no sé, no puedo saber quién es Amalek, quién no es Amalek, pero si lo hace constantemente y falla bastante las cosas que hemos hablado, entonces es Amalek, raíz de Amalek, alma de Amalek, no sé si se dice así, es una raíz de Amalek. Entonces, cuando uno rechaza personas, judíos rechazando a judíos rechazando a conversos, conversos rechazando a conversos rechazando a Benei Noach, gente queriéndose acercar a Hashem, cristiano católico, y hacer un rechazo. Eso, ¿qué es lo que está representando? Viene Amalek. O sea, y estamos sufriendo de Amalek es por rechazo. Todos los judíos que hacen rechazo sobre personas están promoviendo ¿qué? Amalek en el mundo, más que dominio, más exilio. No sé si me hago entender en eso. Entonces sigamos, dice, Eliezer se crió en la casa de Yitzhak y fue circuncidado a los 8 días de vida. Pues Esaú circuncidó a todos sus hijos mientras que su padre vivía. Por eso Elifaz todavía mantenía un cierto grado de descendencia.
decencia, perdón. Su hijo Amalek, sin embargo, nació luego de que falleciera Yitzhak, por lo tanto no fue circuncidado y creció bajo el cuidado del malvado Esav, de quien heredó el odio pertinaz hacia Jacob y sus descendientes. Esav dijo a Amalek: mucho me he esforzado en aniquilar a Jacob, pero no lo he logrado. Ocúpate de vengarte por mí. Amalek le preguntó cómo puedo tener esperanzas de prevalecer sobre él. Esav le contestó: haz tuya esta tradición. Cuando lo veas a los descendientes de Jacob tambalear, o sea, débiles espiritualmente, atácalos. Amalek vivió muchos años y vio a Jacob y a sus hijos descender de Egipto, y cuando fueron liberados 210 años más tarde aún seguía vivo. Cuando lo vio esclavizados en Egipto, se dijo a sí mismo: la venganza de mi abuelo Isaac se ha cumplido, pues nunca serán liberados de su esclavitud, ¿no? Y aunque lo sean, yo estaré guardando en el camino como un oso depredador y los aniquilaré. Los descendientes de Amalek se multiplicaron como espinas en el campo, se convirtieron en un pueblo. Y él infundió en sus corazones odio implacable y mortal hacia el pueblo de Israel. Al ver los hijos de Israel saliendo de Egipto, su odio destalló como una llama, reunió al pueblo y se le tendió una emboscada. Y cuando Israel se encontraba fatigado y exhausto y se abalanzó sobre su gente y lo atacó, y vino Amalek. Eso como dice en Shemot 17:8. Amalek, el pueblo, sí, significa Am, que vino para lamer la sangre de ¿qué? De Israel. Amalek, ¿sí? Entonces tenemos Amlak, pero bueno, lamer la sangre de Israel. Pero vemos aquí que una otra cualidad de Amalek es que es odio, rencor y venganza. Venganza. ¿Mm? Entonces, ¿y qué? ¿Qué es lo que hace Amalek? ¿Qué es lo que hace Amalek? Recuerda, estamos hablando de líderes lamentablemente judíos. No hablemos de Goim o no hablemos de no judíos, que ellos, si no tienen Torah, ya son malos. ¿Okay? Olvídese de ellos de raíz de Amalek. Estamos hablando en los últimos videos que Amalek está dentro de los líderes judíos. ¿Okay? Entonces, cuando un judío está débil, o alguien, un converso está débil, o un judío o alguien convirtiéndose está débil, ¿qué es lo que hacen? Lo atacan. Atacan. Eso es cobardía, eso es un rasgo de Amalek, lamentablemente. Mira cómo habla un Amalek. Entonces dice aquí en el libro: entonces surgió un miembro vil de la familia de Esav, Amalek, un descendiente de origen despreciable. Hijo bastardo, ya sabemos, un perverso, ruin, un denegrado, pérfido y depravado, quien se acercó a su abuelo y le dijo: no, mírelo cómo habla una persona así también. No temo a Dios. Ahora, estas cosas que voy a mencionar, la persona puede ser que no los diga, pero sus acciones actúan como si lo dijera. Dice: no temo a Dios, no me avergüenza tu conducta ni la mía, no honraré a los actos de los justos, aborrezco a ellos y sus acciones. Y dijo: mías son la grandeza y la fortaleza, libraré una guerra contra los hijos de tu hermano, quienes te han heredado la grandeza que te pertenece. Lucharé con ellos de frente, teniéndoles emboscadas, daré muerte a los rezagados y masacraré a sus más grandes figuras hasta destruirlos y todos por completo. Esto es lo que hace un Estado yendo en contra de la Torá, haciendo leyes que van en contra de la Torá, como es lamentablemente el Estado de Israel. Entonces es Amalek, esos líderes, la mayoría son Amalek. Entonces el carácter cruel y malicioso de Amalek lo llevó a atacar a Israel. Aunque los amalequitas sabían que sus acciones provocarían su eterna desaparición de este mundo, o sea, perder el mundo venidero, incluso no poderse convertir a los que quieren ser convertidos. Procuraron, sin embargo, extinguir la llama de reconocimiento de las maravillas de Hashem que ardía en la humanidad, tratando de sembrar confusión e incertidumbre en los corazones de Israel y las demás naciones. Entonces, Amalek, su odio condujo, por supuesto, ¿qué? A suicidarse con tal de darle rienda suelta. Vino a destruir y a odiar. No tienes otro recurso que responder con un odio semejante. Dice: borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo y no olvides. Eso es Deuteronomio 25:19. Esto es importante entenderlo porque el odio dentro de una persona es Amalek 100%. Después hablaremos de los Ishmaelín, ¿okay? Pero
Aquí alguien que odia, recuerde, no tiene que decir que odia, solamente sus acciones actúa como si odiara a Israel. Causa divisiones en Israel. ¿Por qué causa divisiones? Es como si odiaras el pueblo. Puede ser una raíz de Amalek. Bueno, vamos a unos pasajes de la Torá y dice, tanto el pueblo de Israel como Amalek, el pueblo de Amalek, son diferentes en distancia. En Jeremías 2:3, hablando de que Israel es su primera cosecha, es su primero. También en Números 24:20 habla de que la primera entre las naciones es Amalek. ¿Quién nos viene a enseñar esto? ¿Sí? Que como decir, una ofrenda, ¿sí? Hay algo que se ofrenda a la santidad y algo que se ofrenda a la impureza. Entonces, la esencia es que lo puro es ofrendado como Israel y lo impuro Amalek. Está hablando que es el primero de la impureza. Y se personificó, pues claro, la impureza en Amalek. Y la Kedushá, la santidad, se personificó en Israel. Vamos a hablar en momentos de debilidad del pueblo judío cuando se ataca. Entonces, Amalek siempre presentó un tormento para el pueblo de Israel. Cuando los judíos llegaron a Refidim, antes de que fueran entregada la Torá, se preguntaron, ¿okay? ¿Está Dios entre nosotros o no? Eso está en Shemot 17:7. Inmediato vino Amalek y los atacó. Cuando los espías fueron enviados para inspeccionar la tierra de Israel, encontramos que Amalek descendió y los golpeó una y otra vez hasta Jorma. Números 14:45. Cuando Amalek se enteró de la muerte de Aarón y de la nube de la gloria que protegía a Israel desapareció. El versículo dice, escuchó el cananeo rey de Arad. Eso está en Bamidbar, números 21:1. Nuestros sabios explican que el cananeo se refiere al pueblo Amalek, que se hizo pasar por un cananeo simulando unirse a Israel en su duelo para luego, ¿qué? Atacarlo. En generaciones posteriores, cuando los babilonios sitiaron a Israel, Amalek vino y se mantuvo a distancia, pensando para sí, si Israel logra imponerse alegaremos haber venido para ayudarle, pero si prevalecen los babilonios, nos volveremos contra los Israel y los aniquilaremos. Entonces juega un doble moral, ¿sí? Y eso es el Estado. Eso es judíos que juegan cuando la Torah enseñan, pero cuando está un interés, son el enemigo de los judíos. Y cuando da interés, son amigos de los judíos. ¿Cómo así que es eso? Y eso hay, lamentablemente, en el pueblo nuestro de Israel. Listo, ¿cuál es la fuente de poder de Amalek, los Refidim? ¿De dónde extrajo Amalek su fuerza para atacar al pueblo de Israel mientras ese estaba bajo la protección de la Shekinah, envuelto por toda la nube de honor, de Kabod, que lo protegía? Nuestros sabios le explicaron así. El versículo lo dice, Amalek combatió con Israel en Refidim, Shemot 17:8. La palabra Refidim puede considerarse como un acrónimo de Rafu Deihem. Sus manos se debilitaron. Es decir, dejaron de ocuparse del estudio de la Torá. Puede crecer la caña fuera de la lodazal. Puede prosperar el césped sin agua. Esto está en Job 8:11. Entonces, de igual manera, Israel puede sobrevivir si no se dedica al estudio de la Torá. Pero debido a que abandonaron el estudio de la Torá, sus enemigos lo atacaron. Pues sus adversarios solo pueden arrojarse sobre ellos cuando pecan y cuando transgreden. ¿Okay? Shakut Shemunit Beshalak 2:62. Entonces vemos que una de las razones por la cual siguen atacándonos en Israel o el Estado de Israel, en leyes contra el Estado, o mismos judíos atacándose entre mismos judíos, es porque los judíos han dejado el estudio de Torah. Oh, ay, Hasbe Shalom. Lamentablemente, esto es pues una de las respuestas. Entonces, todo el pueblo de Israel estaba preparando para la ocasión, listo para encaminar a los demás pueblos en el mundo hacia él. ¿Cómo ocurriría al final de los días? Entonces voy a explicar. Entonces este momento es para recibir la Torah. Este es el momento que estaban preparados en esta ocasión. Fue entonces cuando vino Amalek, el malvado, y lo reinó todo. Se lanzó dentro del fuego, un fuego al que todos temían, y se quemó, pero lo enfrió para los demás. Ahora que argumentaron los demás pueblos, dijeron, la lucha continua, solo nos hemos rendido temporalmente. La rectificación del mundo volvía a ser
postergada por muchos años hasta el final de los días. Entonces, en cuanto a Israel, pese a ver que Amalek se había quemado, también se encontró con que su fuego y la fuerza de su propia fe se habían enfriado. ¿Quién hubiera creído que existía una nación con la audacia de liberar la batalla contra el pueblo judío? Después de todo lo que había acontecido. Sin embargo, vino Amalek y lo hizo. La batalla continua. Israel aún no ha perdido su miedo al hombre mortal. No lo ha reemplazado con el temor de la majestuosidad y la grandeza de Hashem. Amalek atacó a sus puntos débiles, introdujo miedo en aquellos cuyas manos hay que entender que la clipa, la impureza de Amalek es la duda. De que la gente tenga duda de su responsabilidad divina con Hashem. Se siembra angustia, desesperación en los corazones de las personas. Esto es lo que hacen estos líderes o personas, o de pronto usted. Cuando el pueblo se paró frente al monte Sinaí tras combatir con Amalek, algo de la integridad de su corazón había desaparecido. Esta leve flaqueza se manifestó más tarde en una serie de actitudes graves. De esa manera, la rectificación de Israel y el consecuente progreso espiritual del mundo fueron postergados. Han transcurrido más de 3000 años después de entonces y la redención final aún no ha llegado. El mundo sigue al borde del abismo y todo a causa de esta vil serpiente. Amalek el malvado se han borrado su nombre y su recuerdo. Recuerde que cuando estamos hablando de este momento de ocasión preparado, Israel salió de Egipto con maravillas, con brazos extendidos, todas las maravillas de Hashem. Y ya estaban saliendo en victorioso, en camino al monte Sinaí. Todo iba a ser destruido, ya ahí existía Olam Abba, pecado iba a ser corregido, guardar Shabbat 2 veces, ídolos totalmente destruidos, todo. Y de repente, ¿qué? Ataca Amalek. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Todas las naciones tenían miedo. Tenía miedo de ser atacado y de ser atacado por Israel porque su Dios los estaba defendiendo, y de repente viene Amalek y dice, mire, pueden combatir, incluso un poquito ganar. Entonces, como pueden ganar, entonces le quitó el temor de las naciones y por lo cual se postergó en la redención. Eso es lo que está diciendo este párrafo que acabé de leer. ¿Listo? El odio como mitzvah. Hasta aquel día en que Hashem nos dé el descanso de nuestros enemigos, llegará el momento. Y los convierte en nuestros amigos. No sé cómo será eso, pero bueno. No guardamos odio a ningún pueblo salvo a Amalek, ¿ok? Uno de los mandamientos de odiar es Amalek. La Torah misma, toda la bondad y misericordia que habla la Torah, ¿ok?, nos ordena a nosotros a odiar a Amalek. Combatir contra el veneno y la corrupción que introducen las demás naciones, así como contra la perversión con que nos infecta, haciéndonos nosotros, ¿sí?, vulnerables a la atracción que ejerce este mal y ser parte de este Amalek, siendo judío. Entonces, la nuestra no es una guerra de conquista y subyugación. No pretendemos obtener de Amalek ningún beneficio ni placer, nada que le pertenezca. Tenemos el deber moral de mantenerlos distantes de su perversidad. Y no hay distancia mayor que la que nace de la enemistad eterna. Hashem quiere que nos apartemos de ellos. Tanto que nos apartemos que nos odiamos. Nosotros odiarlos. Ellos nos odian, pero odiarlos. Así hace que uno esté totalmente apartado. Entonces, si usted conoce a alguien que se comporta como Amalek, o a alguien que es Amalek, o un líder, lamentablemente rabino, ¿sí?, o maestro que es Amalek y se comporta como Amalek, tienes que estar distanciado de esas personas. Distanciado. Por eso hay gente que se proclama antisionista, porque odian a esos líderes que hacen leyes en contra de la Torah como si fueran Amalek. Y de pronto sí son. Entonces, sigo. Debemos erradicar todo vestigio de la maldad de Amalek de nuestros corazones y de los corazones de toda la humanidad. Cuanto mayor sea el odio hacia Amalek, tanto mayor será el amor a Hashem que crecerá en nuestro interior, y más profunda será nuestra adicción, apegamiento a él y a su servicio. Si no odias a Amalek, serás un Amalek. Te vas a pegar a sus mañas. Vas a estar en una sinagoga donde el líder es un Amalek, porque no odias a Amalek. O de pronto ni conoces quién es Amalek, pero ya estás conociendo los rasgos.
Si es constante, fijo, sal de allá, ¿sí? Normalmente son aquellas personas que tienen poder en el gobierno o tienen poder en el gobierno o por gobierno, ¿sí? Poder de gobierno o por gobierno, si tienen un tipo de poder. Y estos son las personas que se dañan y pues son raíz de Amalek. Los Amalek se unen entre ellos, ¿no? Los Sadikim se unen entre ellos. Nunca vas a encontrar un Sadik, alguien justo, ¿sí? Pegado a un Amalek. No lo vas a hacer. De pronto lo ves un día y ya, pero separados, odiándose el siguiente día. Y dice, hay pueblo judío dividido. No, es que posiblemente es un Amalek. Es un rabino Amalek, sinagoga de Amalek. Bueno, por favor, despertemos aquí. Bueno, continuaré aquí con otra sección. Vamos a hacer un resumen de lo explicado en este momento. Bueno, en resumen, la genealogía de Amalek. Recuerda, Amalek fue una persona. Entonces, Amalek fue el nieto de Isaf. Isaf, claro, tuvo varias mujeres. Uno de esas mujeres y tuvo un hijo que se llamaba Eliafaz. Y Eliafaz, como normal, tenía varias esposas, pero también tenía una concubina, lo que se llama Pilegesh. Esta Pilegesh, esta concubina, se llamaba Tivna, que era de Egipto. Tivna, que era de Egipto. Entonces, de Tivna salió este hijo Amalek. Bueno, Timna le gustaba a Agar. Agar era de Abraham Avino. Timna era de la casa real de Egipto. Entonces Timna quería ser parte de la semilla de Abraham Avino, porque ella anhelaba tener esa kedushar, esa santidad de la semilla de Abraham Avino. Recuerde, Timna es la concubina de Eliafaz, hijo de Isaf. Entonces, de una forma ella quería ser parte de la semilla de Abraham Avino y con sus hijos, pero no lo logró. Entonces ella, bueno, si no me puedo conectar a través de la semilla de Abraham Avino por este lado, entonces voy a ir por el otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Por el linaje de Isaf, ¿sí? Entonces ella pensó, pues conecto por ahí, algo me tengo que conectar de la Kedusha. Recuerde, ella aquí en este momento fue rechazada. Y de esta relación que claro con Timna, Eliafaz, salió Amalek, ¿no? Entonces tenemos nosotros, el rabino Chaim Selevesh decía, puedes ver la importancia y lo devastado problema que puede traer al mundo entero por un rechazo. ¿Cuál fue el rechazo? Que ella no podía ser parte de la casa de Abraham Avino con Yitzhak y Jacob. Entonces ella pensó, si no es por este lado de la justicia, entonces yo me meto pues por la otra semilla de Abraham. ¿Todo por qué? Porque fue en una forma rechazada. Tibna, no Tibna, que era la casa de Faraón realeza. Listo, esto no se tiene que entender mal en una forma de que la culpa de la sociedad y las cosas malas en el mundo es basado en que fue rechazada la persona. Entonces el ladrón, el violador, la persona corrupta es porque en su infancia fue rechazado. No, en el judaísmo nosotros pensamos que una persona tiene responsabilidad por todas sus acciones, incluso si fue rechazado, ¿sí? Entonces no entender esto mal y esto es para echar culpas, ¿no? No es para echar culpas ni nada de esas cosas. Porque si fuera así, vamos a decir que Hitler, Maximo, que fue rechazado él cuando era artista en Viena y fue rechazado. Entonces, como fue rechazado por eso, entonces él ya está excusado. No, él es totalmente 100% responsable. En el judaísmo creemos que una persona puede subir más de sus problemas actuales que tiene y ser una muy buena persona o una buena... Entonces, aquí lo que queremos hacer es no mirarlo desde el punto de vista de la persona que ha hecho su mal. No, esta enseñanza es basada en que tenemos que mirarlo desde el punto de vista nuestra responsabilidad como judío. Ahora, claro, estamos hablando de rechazar a una persona que verdaderamente quiere adherirse al pueblo judío, apegarse al pueblo judío, quiere ser parte del pueblo judío, verdaderamente con Teshuvah verdadera, claro, con todos los filtros necesarios. Y no estamos diciendo que vamos a no rechazar a personas que verdaderamente manifiestan no arrepentimiento y que son criminales y que violan los mandamientos y
y son personas pues en cierta manera perversas o malas. Entonces esta persona, eso es claro, de una forma se tiene que rechazar. No estamos hablando de eso, estamos hablando aquí, la enseñanza es responsabilidad de nosotros de tener cuidado en cómo, quién, cuándo rechazamos a una persona. Entonces la responsabilidad es entender que cuando uno rechaza a una persona, su alma es aplastada, ¿sí? Sus decisiones son diferentes, su ánimo está por el piso, es una devastación total. Entonces las decisiones que puede tomar esa persona basado en ese rechazo, mal hecho, entonces puedes venir cosas muy complicadas al barrio, a la familia, al país, al mundo, como sucedió con Amalek. El rabino que mencioné, el rabino Jaim, él era el Rosh Yeshiva de Mir Yeshiva en Israel. Habían personas que venían a él y le decían, mire, este estudiante, este Bajur, no estudia, no cumple los requisitos, sácalo. Él dijo, no, yo no puedo sacarlo. Un estudiante tiene que ser amado, abrazado, enseñarle, llevar paciencia. Él dijo una palabra clave, dijo, yo no voy a crear más Amalek. Lo que puede causar un rechazo a estos chicos, ¿sí? De sacarlo de una yeshiva, puede venir tanto mal de él. Entonces, no. Si uno cuida, abraza a uno de estos estudiantes por un tiempo, saldrá el bien de él, la saldrá. Si uno lo rechaza y aplasta su alma, entonces va a salir el mal de él, que todos tenemos. Y posiblemente en el otro video voy a hablar de el Amalek dentro de nosotros. Listo, la próxima clase iniciaré con eso. Ahora entender bien claro que, en un resumen, Amalek tiene poder sobre nosotros, como yo dije, cuando nosotros estamos débiles, cuando estamos bajo de ánimo. Pero vamos a tratar el Amalek dentro de nosotros. Cuando el Amalek dentro de nosotros, cuando hay duda, cuando hay separación de Torah, cuando hay estudio de Torah, ahí es cuando estamos débiles al Amalek externo. Vamos a llamarlo así. Amalek interno y Amalek externo. El Amalek externo no puedes hacer daño a menos que el Amalek dentro de nosotros también lo dejemos controlar. ¿Ok? Entonces con eso termino esta enseñanza aquí. Próxima clase comenzaré desde este punto. Espero que hayan entendido. Si tienen preguntas, por favor me escriben y con mucho gusto. Hasta luego.